Buenos días amigos y amigas, en su programa Voz para el Cambio, un programa de opinión, de análisis y de interés a nivel nacional e internacional. Un saludo muy especial a nuestro director, Alfonso Torres Ulloa, a nuestro amigo Juan Francisco de la Rosa y al colega Jaime Meléndez, que están ahí sintonizando en la mañana este espacio, que es de ellos, que es de nosotros, que es de ustedes. Hoy compartimos la frase del día y dice: el político piensa en la próxima elección, el estadista en la próxima generación. Esta frase es de Otto von Bismarck, un político, un estadista alemán de la primera mitad del siglo XIX. Y entendiendo un poquito la frase, también podemos entender a su autor, todo lo que implicó Alemania en ese momento y parte de Europa, que todavía vivían en lo que es el sistema de principado. Y este hombre, con una visión amplia de lo que podía ser Alemania como un estado fuerte, y de hecho así le llamaban a él el canciller de hierro, impulsó política en su país para la unificación de Alemania y algunos acuerdos con otros estados de Europa, de tal manera que eso fue creando la base para tener lo que es Alemania hoy día. Esa Alemania que ahora mismo la coordina, la acompaña en su política, en su máxima representación en lo que es la canciller Angela Merkel, lo que ha hecho también de Alemania uno de los países más fuertes de Europa, pero también del mundo. Y fíjense qué implica eso cuando realmente ese político, aparte de tener esas habilidades, aparte de representar un partido, también tiene la formación y la capacidad de ser ese estadista que lo va a llevar a que tomes acciones importantes, acuerdos importantes, a partir de un proyecto de nación. Y cuando nosotros hacemos la referencia en lo que es nuestro país, la República Dominicana, y analizamos cuál ha sido el papel que han desempeñado en los últimos años nuestros políticos, entonces nos damos cuenta que los políticos que hemos tenido son muy pocos los que tienen esa capacidad de estadistas. Y eso nos lleva entonces a caminar en un país sin una propuesta, sin un proyecto de nación. Hablamos nosotros que tenemos una agenda nacional de desarrollo. Y en esa agenda nacional, que es desde el Ministerio de Economía, debería de marcar y pautar lo que son las políticas públicas de los gobiernos, del Estado, de lo que va a hacer en los próximos 2, 3, 4, 15, 20 años, para ir construyendo juntos lo que es un modelo de nación. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces, y de hecho ahí entra lo que es cómo vive el político dominicano, parece que solamente piensa en lo que es lo inmediato. Piensan en lo que es la próxima elección, que están ahí, en este caso nuestro, en el 2020, y no piensan de que tenemos que trabajar desde esa actitud, desde ese compromiso de ir construyendo un Estado fuerte. Y por eso nosotros no podemos decir que tenemos un estado de continuidad. Sí podemos decir que tenemos políticos que quieren continuar en el poder, para ello que a partir de lo que es su capricho personal, a partir de lo que es en esa búsqueda del poder, y también el poder tiene que ver con riqueza, pero muchas veces no se asemeja a lo que tiene que ser ese político
que trabaja para construir juntos ese modelo de nación, ese modelo de país, ese modelo de Estado fuerte. Y creo que lo que nos dice en esta reflexión con esa frase tan importante es que tenemos que repensar, que tenemos que sentarnos y de hecho para un llamado para las próximas generaciones, a la gente joven que está aspirando a incluirse en la política, a trillar camino en un partido y como derecho, como ciudadano, de que realmente se tienen que formar. Hay que formarse porque necesitamos realmente buenos políticos que respondan a un interés, a una preocupación por su país, por su pueblo, por su estado. Y es interesante lo que nosotros ayer ya empezamos en este país a vivir lo que es el mes de la patria y empezar celebrando lo que es el natalicio de Juan Pablo Duarte, que sí supo realmente orientar una propuesta, unos ideales que sí van en acorde a lo que es la construcción de un Estado soberano, un Estado que tiene ideas claras, idea propia, un Estado que tiene que crecer, un Estado que involucra a todos los sectores para que participen de lo que es la política, y un Estado realmente que tiene que avanzar en una propuesta clara para la generación futura. Y eso muchas veces cuando lo llevamos al plano nacional y actual, entonces vemos que tenemos muchas dificultades para poder entre todos avanzar, poder entre todos construir ideas, construir proyectos y convertir el país en ese país que soñó nuestro fundador Juan Pablo Duarte. Y creo que es ahí donde nosotros tenemos que impulsar desde este espacio Voz para el Cambio, llevar a la nación dominicana, mandar un mensaje a los políticos e invitarlos a todos y a todas a que nos sentemos en un espacio de diálogo reflexivo y que realmente podamos desde ahora pensar qué tipo de nación, qué tipo de país queremos. Esta mañana yo leía la noticia de que nuevamente el país en el 2016 tuvo un crecimiento económico de más de 6.6. Estamos hablando que tenemos ya 3 años donde llevamos la delantera de los países que más estamos creciendo en toda América Latina. Pero cuando uno compara lo que es el crecimiento del país y lo vemos a lo que es la realidad de la sociedad dominicana, del pueblo dominicano, entonces vamos a encontrar que tenemos muchas dificultades, que ese crecimiento económico que tenemos no se refleja a la realidad de nuestras comunidades, de nuestros barrios, de nuestras necesidades, en todos los ámbitos de interés nacional, en el tema de educación, en el tema de salud, en el tema de vivienda y en el tema también de tener políticas públicas realmente que favorezcan cada una de estas necesidades que el pueblo dominicano vive demandando cada día. Entonces nuestros políticos tienen que ser realmente buenos estadistas para que trabajen juntos y así construir esa nación de la que quiso Duarte, y que nosotros tenemos que hacer honra porque se nos entregó ese destino, ese compromiso para construir juntos el país que soñamos, el país que queremos. Vámonos a una pausa, señor director, y cuando regresemos estaremos conversando una vez más con el licenciado Frank Víctor Pérez Trinidad, un joven talentoso, un joven bien formado, pero que sí sabe en materia de política pública de juventud y que nos va a socializar un poco de qué está haciendo el ministerio ahora que estamos celebrando el Día Nacional de la Juventud el próximo 31 de enero, y que los jóvenes puedan también enterarse qué está haciendo el Ministerio de la Juventud y luego qué estamos haciendo nosotros también como jóvenes dominicanos para que este país realmente que soñó Duarte
pueda seguir avanzando, pueda seguir creciendo. Volvemos después de una pausa. Saludos nuevamente amigos y amigas que están sintonizando su programa Voz para el Cambio. Aquí nos acompaña nuestro gran amigo, el licenciado Frank Milton Pérez Trinidad. Buenos días, amigo Frank Milton. Buenos días, Joaquín. Sí, ahí vimos que empezamos con una frase de un pensador, pero más un político y estadista alemán, sobre el papel del político y el papel de lo que es un estadista. Y él decía que el político piensa en lo que es la próxima elección. Sin embargo, el estadista piensa en la próxima generación. Entonces, comparábamos un poquito eso con lo que es la política y los políticos dominicanos. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo ven la política? ¿Cómo ven su rol a partir de esa construcción de proyectos de nación? Y muchas veces como cuando comparamos, vemos que los políticos dominicanos mayormente prácticamente piensan en lo inmediato, y a veces lo inmediato va también en lo particular, en ese momento de aprovechar la coyuntura de esos 4 años, pero luego no ven un poquito más allá de lo que implica ocupar un puesto en el Estado, que puede realmente generar cambios, que luego las generaciones futuras y la historia lo puedan premiar. Y aquí no vemos eso, lamentablemente, en los políticos nuestros. No sé qué opinión te merece eso a ti como joven y que también está en este mundo político, en el sentido de lo que es la política como ejercicio que tenemos que tener todos ciudadanos, de que vivimos en lo que es la poli y que estamos ligados a todo lo que es el tema de la interacción social. Mira, definitivamente en el ámbito de lo que tiene que ver con la política y la juventud, hay muchas cosas que hay que revisar y hay que ver. Obviamente las generalizaciones suelen ser un poco odiosas porque terminamos metiendo en el mismo saco a todo el mundo. Y todos sabemos que en todo hay excepciones, ¿verdad? Yo creo que es un problema de sistema que hay que ir mejorando. La semana pasada hablábamos que era un tema también de cultural, que hay que ir adecentando. Obviamente, de un tiempo a esta parte, esa mística política de servicio, de ver la política como servicio a la sociedad, a la comunidad, se ha ido perdiendo, y más que un espacio de servicio, muchos consideran y ven la política como una oportunidad de ascenso social, de escalar, muchas veces la oportunidad también de encubrir negocios turbios que riñen con la ley. En definitiva, podríamos decir que hay de todo en la viña del Señor, pero la política como ciencia, la política como servicio, todavía es muy importante, y de ahí es muy importante la exhortación que tú le hacías a la juventud a que se involucren en la política, a que conozcan, a que se preparen, porque al final las decisiones importantes que tienen que ver con un país pues se toman desde la política, y si nosotros nos alejamos de hacer política, de participar, pues entonces le estamos dejando, como dicen en el argot popular, la cancha a lo que nosotros consideramos no muy limpio, a los malos, vamos a decir así. Obviamente hay una práctica dañina en términos de política que está muy ligada al tema de la corrupción, al tema de ver las cosas públicas como un botín al que hay que acceder de una manera u otra, y la forma en cómo se ha manejado la política históricamente en el país ha servido para eso, para fortalecer los sectores de poder, o sea, totalmente opuesto, divorciado a lo que es la política por definición. En definitiva,
hay que estar vigilante, hay que involucrarse, hay que tomar el sartén por el mango. Esa marcha, por ejemplo, que se realizó la semana pasada, el domingo, es un ejemplo de que todavía hay esperanza, de que hay jóvenes, que hay gente que todavía apuesta por un país mejor, por un país dirigido por políticos honestos, serios, pero que hay que mantenerse vigilante y no tomar postura desde la otra acera, de la acera del frente, sino meterse, como dicen en el campo, en la candela, en impulsar ideas, propuestas, en capacitar a jóvenes que estén dispuestos a aportar por un mejor país. Y tú mencionabas a Duarte, recién acabamos de celebrar. Duarte, dentro de sus tantos escritos, loaba lo que es la acción política. Lo que pasa es que tendemos a confundir la política como ciencia pura y la politiquería o la política, digamos, de carácter partidaria, que es a la que tú hacías referencia en esa frase, del político que piensa en las próximas elecciones y no en el político estratega para pensar en un mejor país y una mejor sociedad. Fíjate que analizando el modelo que tenemos de los políticos dominicanos, hay un caso que vimos ayer en lo que es la escogencia de la persona que tiene que presidir lo que es la liga. Y cuando uno ve todo el cabildeo, cuando uno ve todos los acuerdos que se hicieron, realmente no se estaba pensando en ver a una persona que tenga esa capacidad de ver ese político que sea un estratega, sino lo que la gente demandaba es que a ellos les correspondía ese espacio porque tenían mayor cantidad de síndicos a nivel nacional. Y entonces cuando uno ve esa realidad y luego lo comparamos de lo que debería ser un político, entonces uno lo que ve es que hay una contradicción. Es una pugna, es una lucha de poder y cada uno se impone. Y sin embargo no hacemos una buena elección de ver como oportunidad de buscar a una persona que sí realmente pueda ocupar ese espacio, pueda ocupar ese puesto para hacer un servicio a los ayuntamientos, un servicio al país y un servicio realmente en esa construcción de Estado que queremos, donde las instituciones realmente tengan que funcionar y funcionar con personas realmente que tengan la formación, que tengan el interés desde esa política pública que puedan favorecer lo que es el bienestar del dominicano y la dominicana. Mira, me parece, Joaquín y amigos televidentes, que, mira, el tema de la liga, yo no sé realmente, no conozco si el señor que fue reelecto tiene las condiciones profesionales para dirigir ese estamento. Yo creo que la reflexión política en torno a eso debe ser la funcionalidad o no de esa estructura gubernamental. ¿Para qué sirve? Fíjate que hay un problema en la política y es que nosotros como sociedad, muchas veces dejamos que los políticos nos pongan la agenda social que hay que seguir. Hasta que no se habló de elegir a un candidato a ese puesto de la liga, quizá nadie en la sociedad ni en las organizaciones se había manifestado contra eso. Y así se da en todos los temas. O sea, los políticos nos ponen la agenda que el pueblo quiere. Entonces nosotros empezamos a seguir con el jueguito, el circo, vamos a debatir. Pero como que nosotros como sociedad debemos darnos nuestra propia agenda y pedirle a los políticos que actúen en función de la agenda que la sociedad quiere. ¿Entiendes? Obviamente, ahí la política es un tema de poder y el que tiene más saliva pues come más hojaldre, dice el refrán. Y básicamente, si usted está en la política y tú tienes el poder para decidir y poner, pues obviamente el poder no se cede. Es un principio político que se ha aplicado muchas veces. El poder no se cede, el poder hay que ganarlo a pulso y a decisiones. Y el pueblo tiene que saber eso. Con esto no quiero justificar la manera en cómo se eligió a eso, porque es a lo que nos tienen acostumbrados. Recuerdo años atrás unos líos terribles, que hay una frase incluso que se hizo famosa: entren todos, sí. Precisamente, y cualquiera que ve eso, bueno, ¿y cuál es el afán de esta gente por llegar ahí? ¿Es para servir? No, volvemos a lo que estamos diciendo. Es un espacio para lucrarnos, para controlar y para decidir. Y el que tiene el poder, pues lo usa. Obviamente esa no debe ser la lógica democrática.
La lógica debe ser el servicio, la oportunidad pero yo creo que la reflexión debe sentarse en definitiva en ¿para qué sirve la liga? ¿Está la liga municipal haciendo su trabajo? ¿Qué beneficio le genera esto realmente a la sociedad? ¿No será ya una organización, una institución anacrónica, totalmente alejada de la realidad? ¿Para qué sirve? A partir de ahí que debemos de reflexionar sobre la importancia política de ese espacio y obviamente no dejar que los políticos nos pongan la agenda a la sociedad. Si nosotros entendemos que eso no sirve, si nosotros entendemos que esa manera de elegir es una pérdida de tiempo y de recursos, pues vamos a hacer una campaña, vamos a hacer la calle para que esas instituciones que no sirven de nada, empezar definitivamente a sacarla de las cosas públicas del Estado. Pero fíjate que nosotros empezamos con un ejemplo, lo que es la liga. Pero luego cuando hacemos una mirada en lo que son las instituciones del Estado que tenemos en la República Dominicana, en el caso del IDECO, en el caso de la promoción social que dirige Luis Morete Gallo, en el caso de INESPRE y otras instituciones, uno ve realmente que el gobierno, el Estado y todo lo que es el juego político le dan esos espacios a personas para cumplir con unos favores políticos. Y luego entonces esas personas que van a ocupar ese espacio, que deberían de hacer ese espacio un servicio hacia la ciudadanía, hacia las personas, hacia los dominicanos, entonces convierten eso en un botín de trofeo a partir del compromiso que hicieron en la campaña política. Entonces luego cuando uno hace el análisis de la funcionalidad de esos espacios, entonces uno se da cuenta que realmente entonces desde esa mirada de nación, desde esa mirada de la parte política y más como estratega y estrategia, entonces no corresponde a esa realidad. Y yo creo que ahí entonces le damos vamos a decir así, la razón a lo que nos plantea Otto Bickman. Entonces, de lo que es realmente ser un político y lo que es ser un estratega. No, definitivamente el ver la sociedad como un botín es lo que lleva todo esto, todo el tema clientelar, todo el tema de que yo me uno a ti con un fin de hacerte ganar las elecciones y ya yo entiendo que tú me estás pagando con un pedazo del pastel que le corresponde a la sociedad, pero que yo soy quien lo administro. O sea, en definitiva, es cierto lo que tú mencionas. Y es probable que esas instituciones sí tengan una funcionalidad importante que realizar. A veces el problema no es tanto la institución, sino de quien llega ahí a dirigirla y cuál es el criterio a la hora de tú llegar a una institución como esa. Obviamente, si yo llego a una institución que me lo ofrecen como un pago por mi servicio, yo entiendo que tengo carta blanca para hacer y deshacer como yo entienda, sin que nadie me cuestione, sin que nadie me vigile, y al final no termino haciendo lo que la misma institución manda que se hace, sino lo que yo entiendo que debo hacer porque eso es algo que a mí me dieron. Pero eso es una herencia incluso muy trujillista, sabemos. Acuérdate que Trujillo gobernó en nuestro país 30 años como si esto fuera una finca personal, y esto era de él, y él invertía, sacaba, gastaba en función de él, porque él entendía que eso era de él, y eso pasa muchas veces con los políticos nuestros. Son muchos temas definitivamente que tienen que ver con el tema, y es un tema de falta de institucionalidad, de cumplimientos a las leyes, empezando por la ley electoral, la ley de administración pública, la ley de transparencia y la misma Constitución. O sea, como dicen los españoles, nosotros agarramos la ley y nos la pasamos por el forro. Definitivamente, si las leyes no funcionan, si no hay un Estado de Derecho democrático, si no se respeta la institucionalidad del país, obviamente día tras día vamos a estar viendo eso. Entonces, de ahí el rol de nosotros como ciudadanos, cada día más empoderarnos, conocer de esas leyes, conocer de ese funcionamiento y no dedicarnos solamente a criticar cuando los políticos nos ponen en agenda, porque a veces nos tienen como el ping-pong. La oposición pone un tema que es importante, nosotros le seguimos la corriente, el gobierno o el que está en el poder nos pone un tema que nos parece importante y nosotros le seguimos el juego. Pero a mí me gustaría que la sociedad civil organizada, la institución, tengan su propia agenda de seguimiento, que la población se empodere y que eche para adelante, porque poco a poco podemos ir cambiando todos esos manejos turbios que se dan en las políticas. Es interesante, Milton, el tema que estamos analizando, mirándolo desde ese rol de la política del político y todo lo que implica ser un estratega. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a tocar un poquito todo el tema de la juventud, entendiendo
que ahora celebramos el próximo 31 de enero, el Día Nacional de la Juventud. ¿Qué hay de la juventud? ¿Cómo la juventud ve la política? Y una recomendación también a esa juventud, que a veces vemos que no tenemos paradigma. Pero ayer decíamos aquí que solamente conocer, indagar de lo que fue nuestra figura, padre de la patria, Juan Pablo Duarte, sí nosotros tenemos como jóvenes paradigmas a seguir. Y no solamente fijarnos en estos políticos que tenemos, sino que hay personas dominicanos que tuvieron esa valentía, que tuvieron esa visión de ver un Estado fuerte, una nación fuerte, y que sí se puede realmente construir una sociedad. Así que vamos a la pausa y cuando regresemos tocamos entonces tema con el tema de juventud. Seguimos, amigas y amigos, en su programa Voz para el Cambio, analizando unos temas de interés para la sociedad dominicana, pero en especial también para los jóvenes, entendiendo a esa juventud que tenemos que acompañar, que tenemos que animar a que se involucren, a que se integren, a que les interese en lo que es la participación política aquí en el país y en la sociedad. Y decíamos, Milton, cuando antes de ir a la pausa, ¿qué implicaría que un joven dominicano pueda trillar lo que es el camino de la política, mirando estos referentes que tenemos de los políticos dominicanos, que muchas veces no son los mejores ejemplos? Sin embargo, cuando vemos la figura de Juan Pablo Duarte, y que ayer ya cumplía su natalicio, 204 años, sí, uno ve como una esperanza de que sí, nosotros como jóvenes, y los jóvenes que nos escuchan, y los jóvenes dominicanos, sí realmente pueden ver el camino de la política como un espacio para construir ciudadanía, para construir nación, pero sobre todo para ellos desarrollarse en ese político, en ese estratega que pueda hacer un aporte para su país, para su nación. Definitivamente, Joaco, nuestra historia está llena de referentes jóvenes políticos que han ido marcando a lo largo de nuestra historia lo que es la conformación política de este país. Hablamos de Duarte, pero igual podríamos hablar de Luperón, Ulises Espaillat, profesor Juan Bosch, el mismo profesor Juan Bosch, el mismo Joaquín Balaguer, que empezaron muy pequeños, Francisco Peña Gómez. Yo creo que entiendo